Bueno, muy buenas tardes nuevamente. En esta oportunidad tenemos nuestro taller número 2. Este taller, eh, como lo vamos a explicar a continuación, tiene un objetivo, el cual consiste en llenar una matriz de un tamaño que el usuario va a ingresar. Luego de que ingrese esa matriz, el tamaño, perdón, de la matriz va a ser una matriz cuadrada, es decir, va a ser 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, etcétera. Una vez se ingresen esos valores, pues se va a generar unos números aleatorios, se va a llenar la matriz, pero teniendo en cuenta un rango. Después de que se llene esa matriz con ese rango, se deben indicar un número, se debe pedir un número al usuario en el cual va a indicarnos cuál va a ser el punto de referencia dentro de ese rango para comparar los números que son mayores que ese número que ingresa el usuario o menores que ese número que ingresa el usuario, y finalmente vamos a tener la cantidad de números mayores que el valor de referencia y menores que el valor de referencia organizados en forma ascendente, es decir, de menor a mayor, y pues obviamente vamos a imprimir los valores obtenidos tanto en la cantidad de números mayores como en la cantidad de números menores. Bueno, aquí ya tengo abierto Scilab, como lo podemos observar. En este momento tengo un código ya diseñado con anticipación y vamos a empezar a explicar. Esta primera línea tenemos entonces el clear, que simplemente sirve para borrar cada una de las variables que están que hayan sido almacenadas en otros programas anteriores. Aquí aparece en blanco, pero sin embargo pues es importante que siempre trabajemos con unas variables que estén en blanco, que no tenga ningún valor cargado con anticipación. CLC simplemente es para borrar este espacio en la consola, borrar los comandos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer una declaración de una variable, llamémosla la variable s, va a ser igual a 5. Presionamos enter, efectivamente aquí nos aparece. Entonces vamos a probar que con clear nos debe desaparecer esta variable s, efectivamente se borró, y con cls borramos la consola, las instrucciones que hemos usado en la consola efectivamente funcionan bien. Entonces simplemente es un tema de organización del espacio de trabajo. Aquí viene la matriz de números aleatorios. Lo primero que vamos a hacer es mandarle un mensaje, imprimir en pantalla un mensaje. Esto lo hacemos con la función print, entre comillas, el mensaje que queremos imprimir. En este caso es ingrese el tamaño de la matriz. Ahí entonces le vamos a estar diciendo al usuario qué tamaño de matriz quiere, de 2, de 3, de 4. Aquí aclaramos que es una matriz cuadrada, eso significa que solo es necesario ingresar un valor. Entonces si ingresamos 3, será una matriz de 3 columnas por 3 líneas. Es una matriz cuadrada de 3 por 3. En el caso de ingresar un valor número 4, entonces vamos a tener las mismas cantidad de columnas y de líneas en cada una de esas matrices. Bueno, entonces en este caso imprimimos el mensaje con esta opción acá, listo. La variable donde vamos a ingresar, a guardar, al igual que lo hacíamos en programación, aquí en Scilab es necesario guardar ese valor, listo. Entonces en la variable t, que es tamaño, asigné el valor, la letra t que hace referencia a tamaño. Vamos a guardar lo que el usuario input, con esta función, lo que el usuario ingrese. Entonces este input hace referencia a lo que el usuario ingrese. Luego de que tenemos el tamaño de la matriz, le vamos a decir ingrese el rango inferior, ¿sí? Entonces recordemos que el programa nos pide que debemos darle un rango a los valores de los números aleatorios que vamos a llenar en esa matriz. ¿Listo? Ya ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, podemos ingresar el valor de 10 en rango inferior, y en rango superior podemos ingresar el valor de 50. Es decir,
que nuestra matriz se va a llenar con unos números aleatorios que van entre el número 10 y el número 50, es decir, que no me va a aparecer ningún valor distinto a ese rango, es decir, no me puede aparecer 5.3 porque ese valor estaría fuera del rango. Aquí nuevamente utilizamos la función print, nuevamente utilizamos la función input para tomar ese valor. Entonces el rango inferior lo colocamos, lo vamos a guardar en la variable rango i. El rango superior lo vamos a guardar en la variable rango s. Aquí la matriz que nosotros vamos a llenar es esta matriz A. Le asignamos una letra mayúscula simplemente por convención. Sabemos que en los libros y en los documentos de referencia se trabajan las matrices con letras mayúsculas. Ceros, pues vamos a dejarlas en un valor de 0. Es importante reiniciar o inicializar más bien, las matrices en un valor distinto, un valor de 0 para que no vayan a tomar en el camino unos valores distintos. T hace referencia al tamaño de la matriz, esto lo ingresó el usuario. Entonces vamos a llenar una matriz de ceros de tamaño de T, es decir, 3×3 si el usuario ingresa 3, 4×4 si el usuario ingresa 4, 2×2 si el usuario ingresa 2 y así sucesivamente, o no sucesivamente, aleatoriamente según lo que escoja el usuario. Tenemos la variable z. Esta variable z vamos a recorrer esa matriz, la utilizamos para las filas y para las columnas. Entonces en la z estamos trabajando las filas y en la variable h estamos recorriendo las columnas. En este caso, tanto para z como para h tienen el mismo tamaño, es decir, empiezan en 1, van cambiando de 1 en 1, por eso este es 1 acá, y van hasta t, que es el tamaño que haya escogido el usuario, 4, 5, 3, 2, etc. Y tenemos unas variables auxiliares, ya ahorita las vamos a explicar para qué sirven. La variable j, la variable k, que está inicializada en 0, la variable v, que es la multiplicación del tamaño de la matriz. ¿Por qué se utiliza esta variable v? Esta variable v se utiliza porque necesitamos saber cuántos números o cuántos valores vamos a tener en nuestra matriz, ¿sí? Entonces si es una matriz de 4×4 pues serán 16 valores. Si es una matriz 3×3 pues vamos a tener 9 valores. Si es una matriz 2×2 vamos a tener 4 valores. ¿Para qué necesitamos saber esto? Para definir más adelante el tamaño de los vectores donde vamos a organizar nuestros valores, ¿sí? Entonces vamos a coger esa matriz y la vamos a desarmar en dos vectores, un vector que se va a llamar mayores y otro vector que se va a llamar menores. Por eso necesitamos saber cuál va a ser el tamaño máximo de ese vector. Para eso utilizamos la variable t multiplicada entre sí. Utilizamos otras dos variables auxiliares, la variable y y la variable x. Ahora mandamos un mensaje que ingrese valor de referencia para comparar. Entonces aquí vamos a hacer la comparación. Si escogimos un rango nuevamente entre 10 y 50, entonces ¿con qué valor lo vamos a comparar para saber si es mayor o es menor? El rango puede ser 25, el rango puede ser 30, 35, 37, 42, 48 e incluso podría llegar a ser 49. ¿Listo? Porque está dentro del rango. Y de acuerdo a ese valor que vamos a establecer, que lo vamos a guardar en la variable n es la que va a tener ese valor de referencia, vamos a determinar cuántos números son mayores que n y cuántos son menores que n. Y una vez teniendo esa cantidad vamos a organizarlos, más bien no saber sino organizarlos, vamos a organizar esos dos vectores, mayores y menores, los vamos a organizar de forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Entonces tenemos el vector mayores, está inicializado en 0, y tenemos el vector menores, también inicializado en 0. Recuerde que este v hace referencia a
qué cantidad de valores vamos a tener en total. ¿Listo? Aquí entramos a nuestra parte más compleja de la programación, que es la parte de los ciclos for. Necesitamos utilizar ciclos for para que recorra toda la matriz. ¿Sí? Sabemos que es un arreglo de dos dimensiones, eso significa que vamos a tener filas y columnas, por ende necesitamos utilizar dos ciclos for, uno para recorrer las filas, otro para recorrer las columnas. De esta manera recorrer toda nuestra matriz. Utilizamos las variables que ya teníamos definidas arriba, las variables z y h, que nos dan nuestro rango de movimiento en el ciclo for, es decir, dónde inicia, cómo va a variar ese valor y hasta dónde va a llegar. Y en este caso pues tenemos después de eso nuestra primera parte, que es generar los números aleatorios. Entonces aquí estamos llenando la matriz con números aleatorios, la estamos guardando en la matriz A, y K y J pues son las posiciones. Entonces empezaremos con la posición 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etcétera, hasta donde haya determinado el usuario. Luego vamos a pasar a la siguiente fila, entonces ya no será la fila 1, sino será la fila 2, columna 1, columna 2, columna 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y así nos estamos moviendo dentro de nuestra matriz. En esta línea de código estamos definiendo que esta matriz, en cada una de nuestras posiciones que estamos recorriendo con los dos ciclos for, vamos a garantizar con esta función, con esta instrucción, que el valor que genere el número aleatorio esté dentro del rango que definió el usuario. ¿Sí? Entonces por eso aparece rango i, que es a rango inferior, más paréntesis, rango superior menos rango inferior, todo eso multiplicado por el valor que ya teníamos de número aleatorio. De esta manera, con esta lineacita, estamos definiendo si queremos una matriz que vaya entre un rango de números aleatorios entre 10 y 50, entre 20 y 30, entre 5 y 10, etc. Depende de lo que el usuario haya escogido o haya ingresado. Luego de esto acá tenemos un condicional, el if. ¿Qué estamos haciendo acá en esta parte? Estamos haciendo la comparación. El usuario ya ingresó en esta variable n, ingresó un valor para comparar. En este momento no lo sabemos, por eso estamos utilizando la variable n. Y estamos comparando este valor que ingresó el usuario con respecto a los números que se habían generado aleatorios dentro del rango ya definido. Entonces lo estamos comparando a ver si son mayores, en este caso estamos utilizando el símbolo de mayor, mayores que ese valor de referencia o son menores que ese valor. Si son mayores, los va a guardar en el vector mayores, ¿cierto? Y va a ir incrementando esta variable x, pues como ustedes lo pueden observar, simplemente es un contador que va a ir incrementando las posiciones. Va a arrancar en la posición 1, por eso x aquí está definida en 1. Y y lo hacemos para los menores. ¿Para qué? Para que los números nos queden organizaditos desde la primera posición hasta el último valor que tome. Entonces aquí vamos a ir guardando. Entonces aquí ya estamos separando. Teníamos una matriz, dos números aleatorios dentro de un rango, y aquí ya estamos separando esos valores. Lo estamos pasando de una matriz a un vector nuevo, y en ese nuevo vector, en dos vectores, y en esos dos vectores estamos guardando en el vector mayor los números mayores a este n o valor de referencia, y en el vector menor estamos guardando los valores menores a este valor n de referencia. Entonces, como ustedes pueden observar en el else, es decir, si no se cumple la condición que sea mayor, pues significa que será menor, por eso lo guardamos en la variable, en el vector menores, en cada una de sus posiciones. Igual estamos haciendo el conteo para que vaya guardando los valores de forma ordenada. Cerramos el condicional if, cerramos el primer ciclo, y con el end cerramos el tercer ciclo. Ahí tenemos los tres end. Finalmente, ¿cómo podemos saber cuántos números fueron mayores que el valor de referencia y cuántos fueron menores que el número de referencia? Pues simplemente con esta variable.
¿sí? C, cantidad mayores, entonces cantidad de números mayores va a ser igual a X, ¿cierto? Mírelo aquí, mayores está asociado a X está asociado a mayores, perdón, y Y está asociado a menores. Entonces, C mayores, o sea, cantidad de números mayores va a ser igual a X menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que salga del if, él incrementa 1. Entonces, si tomó 3 valores, cuando hizo el tercer valor, antes de salir de ese if, lo que hizo fue incrementar en 1. Por eso le tenemos que restar aquí 1. Lo mismo para la cantidad de números menores. Entonces, menores va a ser igual a y menos 1. Aquí sabemos que la variable y está asociada a menores, entonces simplemente le restamos un valor, el valor de 1, perdón, para lograr nivelar los valores. ¿Qué nos falta? Ya tenemos la matriz llena, ya la hemos recorrido, ya la llenamos con números aleatorios, ya la comparamos con el valor de referencia y logramos pasar esa matriz a dos vectores. Esos dos vectores quedaron quedaron con unos valores, ¿cierto? Dependiendo de si eran mayores o eran menores. Entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué nos falta? Nos falta organizar esos números. Nos falta definir cuál es el menor de todos y ponerlo en la primera posición, cuál es el que le sigue, así hasta llegar al número más grande dentro del vector menores y de igual forma en el vector mayores. Entonces, organizarlos del menor al mayor dentro del vector mayores. Entonces aquí hacemos dos partes del ejercicio. Vamos a hacer esta variable z y esta h, simplemente nos van a servir para recorrer esos vectores. Aquí vamos a comparar, entonces en este caso, si menores, es decir, si el vector menores, recuerde que este vector menores tiene todos los valores que sean menores que el n, que era el que estábamos comparando. Entonces, si vector menores en la posición donde arranque, es decir, en la posición 1, es menor que el siguiente número, es decir, el menores en la posición 1 es mayor que el menores en la posición 2, por eso es k más 1, k vale 1, entonces sería 1 más 1 nos daría 2. Entonces, menores en la posición 1 es mayor que menores en la posición 2. Sí, entonces, ¿qué debe hacer? Si este es menor, este de acá es menor que este de acá, ¿qué tengo que hacer? Recuerde que vamos a ordenar de menor a mayor, entonces tenemos que pasar este de acá, que es el menor entre estos dos, pasarlo de primeras. Entonces, ¿qué hacemos? Guardamos en la variable m, es una variable auxiliar que utilizamos en el programa, la primera posición para que no se nos borre el número. Luego de eso, cogemos y vamos a asignar a la posición 1 de menores el número que realmente es menor. Entonces este menor es más 1, ¿cierto? Y luego de eso que hemos guardado en la posición 1, vamos a pasar a la posición 2, ¿cierto? K más 1, recuerde que K vale 1, entonces 1 más 1, 2, posición menor es 2, va a ser el número que es mayor. De esta manera ejecutamos los ciclos y obtenemos los números ordenados tanto para menores como para mayores. Finalmente, pues este código no funcionó. Quería imprimir la variable, pero esto no funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Cerramos con los end, cerramos el condicional, y cerramos los dos ciclos for y ya. ¿Qué pasa si el número es, si este menor es en la posición 1 no es mayor, es decir, no, el else no es mayor que menores en la posición 2, pues no hacemos nada. Entonces, por esa razón aquí no pusimos un else, por esa razón lo dejamos así. Pero bueno, vamos a la parte práctica, ya la prueba. Entonces, guardamos este archivo y vamos a ejecutarlo. Fíjense que aquí en nuestra primera línea de código que hemos colocado, bueno, en la cuarta línea de código, veamos, ingrese el tamaño de la matriz. Vamos a ingresar una matriz de 4×4, es decir, 4. Enter. Ingrese el rango inferior. ¿Recuerdan que hemos definido aquí rango inferior?
ese rango inferior es desde qué número quiero que empiecen a generarse los números aleatorios. En este caso vamos a hacer la prueba con el número, por ejemplo, 20. ¿Hasta dónde? Vamos a ponerlo hasta el número 60, es decir, que los números que se van a generar aleatorios en este vector A, aquí vamos ya en esta parte del código, estamos generando los números aleatorios, en este vector A, con este aleatorio, van a estar comprendidos entre el 20 y el 60. Dice, ingrese el valor valor de referencia para comparar. Voy a colocar simplemente el número 45. Pude haber colocado otro, sí, pero en este caso escogí el 45. Presionamos Enter y aquí tenemos todas las variables. Primero, revisemos si los valores están comprendidos. Bueno, aquí ya sabemos que la matriz es de 4×4 porque le ingresamos el tamaño 4. Si hubiéramos ingresado el número 3, entonces aquí aparecería 3×3, matriz cuadrada. Ahora, vamos a revisar los valores de esta matriz A que verdaderamente correspondan al rango entre 20 y 60. Entonces vamos a dar doble clic acá en nuestro explorador de variables y vamos a observar que efectivamente hay valores que están comprendidos entre el 20 y el 60. No hay ningún número que sea menor a 20. Está el 21, pero ese no es menor a 20. ¿Sí? Aquí podemos observar que todos estos valores están mayores que 20, pero ningún valor supera tampoco, en el otro caso, ningún valor supera el número 60. Llega hasta el 59, pero no supera el 60. Listo. Pero esta no es solo la parte, todo el ejercicio. Aquí nos falta revisar entonces cantidad de números. Bueno, recordemos que la variable de referencia es 45, ¿sí? Entonces, ¿cuáles números son menores que 45? Entonces, los menores que 45 aquí dice con esta variable que son 14. De los 16, 4×4 nos da 16, de los 16 valores que generó el aleatorios, hay 14 valores que son mayores que el 40, que son menores que el 45. Por ende, pues si son 16 nos quedan dos valores que son menores que el 45. Vamos a revisar a ver cuáles son los que son menores. No, perdón, aquí no, porque aquí simplemente vamos a ver es la variable. Sí, correcto, este no está. Entonces aquí para imprimirlo en pantalla simplemente vamos a digitar la palabra C menores. Listo. Presionamos Enter, nos dicen que son 14 valores C mayores, o sea, cantidad de números mayores. Presionamos Enter, nos dicen que son solamente dos valores. Pero vamos a la parte más importante, es decir, a la parte de ver los números mayores que 45 y los números menores que 45. Véalo, aquí está, valor de referencia, este es 45. Aquí es donde tenemos que revisar a ver si efectivamente el programa se ejecutó bien. Tenemos la variable menores que 45. ¿Cuántos decía acá? Menores que 45, 14 números, del 1 al 14, ahí están bien. Revisemos si está en orden, 21, 22, 23, 27, 30, 30. Efectivamente, tenga en cuenta las comas decimales, entonces 30,07 y 30,23. Obviamente el 30,07 es menor que el 30,23, 32, 33, 36, 37, 37. Nuevamente tenemos tres valores de 37 aquí. El primero es el 37,019, 37,110, 37,564, 43 y 43. Ahí están nuestros 16 números. Y en la variable mayores tenemos solamente el 50 y el 59. ¿Cumple con las condiciones del programa? Sí, son números que están comprendidos entre el 20 y el 60 y que fueron organizados de forma ascendente. Entonces, con esta pantallazo final podemos observar que el programa funciona correctamente. Aquí tenemos el código, nuevamente se los coloco en pantalla para que puedan observarlo y darse cuenta que el programa funciona correctamente de acuerdo a lo que hemos
establecido como parámetros. No siendo más, pues les agradezco a todos por observar este video y estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Gracias.